Quando saímos para conhecer a América do Sul na nossa Kombi em 2016, nem nos nossos sonhos mais loucos pensamos que navegaríamos pelo Rio Amazonas. Conhecendo a maior floresta do mundo, onde as viagens são contadas em dias, o transporte é feito por barcos e a vida inteira passa pelo fluxo do rio. Chegar aqui não foi fácil. Essa travessia já mudou nossa vida para sempre. Lá o porto. Eu espero caos. Sim. Eu espero caos, até porque não sei se a questão do paro, da greve, teve alguma coisa que ver dos protestos. É porque ontem não descobrimos que tinha uns protestos em bloqueio indígena entre Yurimaguas e Iquitos. Acho que era uma vila chamada Santa Rita. Santa Rosa, não? Santa Rosa acaba... Santa Rosa de Castilla, ¿no? Castilla, Santa Rosa de Castilla. Parece que teve un derrame de petróleo. Eles protestaram, levam protestando acho que 2 semanas, né? Sim, ficou 10 dias, barcos, sem funcionar. E na verdade quando eu fui ver o Face da empresa de barcos, foi que a gente descobriu. Olá, Ana. Peraí, como começou essa loucura de voltar ao Brasil navegando pelo Rio Amazonas? Nos encontrávamos no norte da Colômbia, que é um lugar estratégico para os viajantes que percorrem a América do Sul. Lá, tínhamos que decidir para onde continuaríamos. Nossa ideia e sonho sempre foi conhecer todo o Brasil. E depois de 3 anos percorrendo a América do Sul, já era hora de voltar. Tínhamos várias possibilidades. Em maio de 2019, estávamos na região de La Guajira, no norte da Colômbia. Chegamos bem perto da Venezuela, só 30 quilômetros da fronteira. De fato, era a opção mais rápida e econômica para voltar ao Brasil. Perfeito! Começamos o plano A. Combustível mais barato do mundo, conheceríamos o Monte Roraima e outros lugares incríveis. E só 2.000 quilômetros até o Brasil. Era perfeito! Mas, infelizmente naquela época, a situação política na Venezuela estava bem complicada. E decidimos não arriscar. Vamos ao plano B. O Amazonas já entra em ação. Como o próximo acesso por terra para voltar ao Brasil ficava a 5.400 km pelo Acre, escutamos a opção de voltar navegando pelo Rio Amazonas. Mas e a Kombi? Será que tem como? De Puerto Assis, na região de Putumayo, na Colômbia, saem barcos de mercadoria que levam carga até a tríplice fronteira, Colômbia, Peru e Brasil. Nossa, mas são 3 semanas de navegação até lá. Quer saber? Por que não? Então, do norte da Colômbia, percorremos 1.600 quilômetros até Puerto Assis. Infelizmente, saindo de Bogotá, sofremos um acidente. Uma moto bateu contra a Kombi e ferrou a nossa direção. Lá foi parte do dinheiro que tínhamos guardado para a travessia. Quebramos o cofrinho e seguimos com o nosso plano. Chegamos em Puerto Assis e as más notícias continuavam. Faltava 1 mês para que o nosso visto na Colômbia vencesse. E descobrimos que o rio estava na época mais seca.
Esperamos 2 semanas e o nível do rio continuava muito baixo. E assim, os barcos não tinham como sair. Para piorar mais, o barco que nos levaria teve uma explosão em um depósito e 2 pessoas morreram. Tivemos que mudar de plano. E agora? Nosso visto na Colômbia estava quase vencendo e descobrimos uma opção. Podíamos cruzar o rio Amazonas do Peru. Perfeito! Começávamos o plano C. Cruzamos o Equador em 2 dias, pois era o que nos restava do visto da última vez que passamos pelo país. Foi bem punk. Chegamos no Peru, esperamos umas semanas para que as chuvas voltassem ao Amazonas. Nossa base de operação foi na costa norte peruana em Los Órgãos. Depois das festas de fim de ano, chegou a vez de cruzar os Andes pela última vez até chegar em Yurimaguas, o ponto de partida da nossa travessia. De lá, nos esperavam 5.000 quilômetros de navegação, vários barcos e, com certeza, dias inesquecíveis. A gente chegou na cidade por volta mais ou menos de 9h30, 10 horas da manhã, que a gente não queria chegar muito tarde por conta do sol, que a gente imaginava que era quente, mas era 3 vezes mais quente do que a gente imaginava que era, isso porque ainda era cedo. Então a gente passou na frente do escritório deles e chegamos lá dentro, um ar-condicionado, assim, que se falar daqui eu não saio nunca mais, mas não, você tem que sair. Hola, buena. ¿Cómo te llamas? Rosenberg. Rosenberg. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué Gusto, tal? Carolina. Aquí estamos. ¿Tienes el dueño del barco? No, es correcto, él trabaja. Ajá. Y ya. ¿Cómo ¿Los funciona? pasajes dónde? Mira, tenemos esa furgoneta, Ya. la combi, nosotros 2. Y una perrita. Pero con la perrita va dentro de la combi, no hay problema. Claro, se va. ¿Qué? ¿Cómo funciona? Tu carrito está a 1.200. Ahí quitas. Pasa de lo que nos dijeron, ¿eh? ¿Cuánto les dieron? O sea, en torno a 800 todo. Hasta 1.000 soles tu carrito. 1.000 soles más pasaje. Porque a usted hay que darle la comida hasta que llegue. Sí, pero no es mucho eso. Claro. Porque el pasaje está 100 soles. Ahí quitas. Ajá. Claro, serían 200. Ya. Bueno, empieza con un precio bastante alto. Não, de maneira nenhuma, 1.200 soles, impossível, a gente não tem esse dinheiro, porque ainda tinha que pagar o pessoal. Charlamos un poco, baja el precio, pero aún así es mucho más de lo que nos habían hablado. Nosotros vamos muy justos, nuestra intención es, nosotros vamos hacia Brasil, son muchos trayectos. Claro. Después de Iquitos, Claro. va a ser Leticia, después va a ser Manaos. Entonces nosotros ya tenemos varios amigos que lo hicieron, nos comentaron más o menos el precio. Sí. Habíamos escuchado precios de 800, 900 soles de otros viajeros. Eso incluía nuestros pasajes, que llevasen la combi y la alimentación en el barco. No puedes hacerlo un poquito, estamos muy justos de dinero, no comemos mucho, tranquilo. Intenta hacerlo algo mejor, todo incluido. Por eso 800 con nosotros y el carro. El carrito nomás vale 1.200, pagando 1.000. Fuera de tu pasaje. Eso es el precio. Pero ahí hay otros motoneros que te pueden querer llevar por menos. Pero es van de pagar, bueno, 3 días, 4 días. Nosotros ya salimos, ya estamos cargados. Simplesmente. A gente tinha lido que existiam algumas pessoas que às vezes ficavam esperando uma semana, que o pessoal falava, não, o barco sai amanhã, não, o barco sai amanhã, não, o barco sai amanhã. E esse, como disse, queria que sair hoje. E a gente falou, essa cidade aqui é um caos. O cara falou, saiu hoje. Então foi a palavrinha mágica para a gente fechar o preço com ele. ¿Y hay sitio para el carro? Sí. ¿Y para meterse qué es? ¿Con un palo? Hay unos 2 tablones, Ajá. 2 tablones que le van a poner. Tienes que buscar ahí dos tigres, 3, para que no hagan la rampa. Tigres que son las personas. Sí, Ah, sí, para que
pongan ahí la plancha y subes. Y eso hay que pagarlo. Sí, Quanto? eso depende de não sei quanto cobrarão. A única coisa que não estava incluído são as tábuas, né? Que é o acesso que a gente tem que pagar. Então o pessoal que trabalha lá, eles colocam as tábuas para você entrar no barco, como se fosse a rampa, vamos por assim dizer, uma tábua. Rosenberg, ¿no consigues hacer Um pouquinho mais. 900 todo? Ayúdame. No bajaba de los 1000 soles solo por la combi. Y ahí estábamos pensando, ¿pero qué? ¿Vamos a perder esta oportunidad? No había otro barco que salía ese día. Probablemente tendremos que esperar, bueno, 1 o 2 días, pero queríamos esperar 1 o 2 días en ese lugar, con ese calor. Em teoria, agora são que 9 horas, 10 horas, né? São as 10h30. Em teoria, a gente sairia hoje, dia 28 de janeiro. Eso falan. E eu passaria meu aniversário no barco, como a gente imaginava. A ver? Sí, no, esperemos. Sim. A ver, tan. Parecia tudo muito rápido, tudo muito... Porque a gente imaginava que pelo menos a gente teria que ficar 1 ou 2 dias lá. A gente já estava meio que preparado mentalmente para isso. Mas assim, embarcar para sair daqui a algumas horas foi o melhor dos cenários. Fruta grande, sí, su casa. No es grande, Está cargadito también, tiene sus cositas ahí. Sí, pero no. Não, pero es chiquiticas. Esos precios, como te digo, ¿Cuál? 900. no, 1000. Eso Todo. Hazme todo. Su pasaje. É que não tem... Y pues, si vamos con eso, no comemos casi. Mira qué flaquitos estamos. Nós Tenemos comida somos incluso. viajeros, a verdade é que somos viajeros. Legal, digo bien claro. Haz 1000 por todo. Ayúdanos. Consíguenos. Es que yo puedo decirte, sí, porque no tenemos un precio que nos da la empresa de Transportes Eduardo establecido, un precio que dice tal caro, esto, lo otro, el ¿Lo pasaje. podemos llamar? No, porque no llamamos al encargado y le intentamos El convencer. dueño, entonces lo único que te va a decir es, yo no hago precio. ¿Quién lo El que hace? hace precio es el encargado de la lancha. ¿Quieres tú? Claro. Por eso, háganos el precio, nos Por eso ayude. pues, yo le estoy haciendo el precio también, porque yo reporto también, hay unos quienes controlan ahí, no solamente Ajá. soy yo. Ahí hay 2 personas más que ellos registran, y si yo te cobro por decir, ya sea de mi falta de 500, tú te vas a decir, ¿por qué? ¿Por qué cobro 500? No, acá cobrar el señor Rosenberg 500 soles, muy caro. Ah, no. Es así. Revendo toda a situação e logo depois mesmo a gente já viu que aquele cara não tinha nada a ver com a empresa, ele estava ali se alguém aparecesse, porque ele já foi falar com uma pessoa, que foi falar com uma pessoa, que foi falar com uma pessoa. Porque nosotros imaginamos que era simplemente un despachante, una persona de por ahí que está buscando clientes. Claro, hacemos Ahora, ¿sabes qué? todo. Yo le puedo decir, ¿sabes qué? 150 sus pasajes de los dos, y ya. Ahí 50 son menos, todavía. Pero 1000 soles todo. ¿Ah? 1000 soles todo. Consíguelo. Pero si no tiene tantos pesos, mira lo que te lleva. Es que aún tenemos que, lo decía, tenemos que llegar a Brasil. Son 4 barcos que tenemos que agarrar. Y esos son los que llevan los clientes al barco. En nuestra mente, esas son las personas que teníamos que evitar. Porque había que evitar a las comisiones que esos vendedores iban a ganar. Entonces todos los precios se iban a inflar. Para nosotros ese era el encargado, pero no. Principalmente porque la persona que habíamos empezado a hablar no trabajaba para esa empresa. Entonces, ¿qué era? Probablemente un despachante que había hablado con otro despachante y ese había hablado con el dueño del barco. Si nos haces 1000 todo, yo creo que poco a poco vamos consiguiendo la plata para llegar hasta allá, pero es que aún nos quedan muchos barcos. ¿Pero se fue? ¿Dónde fue? Ah, está bien. ¿Qué fue? ¿Pensar o...? No, ahorita viene. Ah, viene. Ahorita viene. Ah. Ay, cuando el río está bajo. ¿Pero el río está abajo? Claro, entonces cuando el río está bajo, la lancha tiene más posibilidad de ir buscando canal para que pueda pasar y se gasta. Ahora más está alto. combustible. Está recontra un poco bajo todavía. Más alto es cuando el agua está por acá, es del agua. Ahí es alto. Eran como 200 soles de diferencia
bastante si lo vas a sumar a todos los barcos que nos iban a llegar, pero por lo menos ya nos íbamos a montar. ¿Pero la camioneta baja en Nauta o en Iquitos? No, Iquitos. en Iquitos, pues. Porque en Nauta el río está así y la tierra de para subir, no se puede subir el carro. O sea que bajamos en Iquitos y bajamos bien, seguro. Claro. Claro, pues. Entonces ese Eduardo va a dejar un lindo puerto donde va a salir. Esta empresa pues no demora de un día para otro su viaje. Eso Pero, quiere decirte- pero yo te digo, si tú quieres meter en otra lancha en particular, te pueden cobrar 800 si quieres. Ni qué hablar. Aquí va a estar una Ya, semana. pero por lo menos. puta, demora en cargar, pues. O sea que va a estar aquí más o menos 3 días. Si gustas, te ponemos en Huachito. Hay una embarcación ahí por 800 soles. También nos hablaron que el barco ese nos llevaría directamente a Iquitos. Como nosotros hacíamos parte de la mercancía que es la combi, no tendríamos que bajar en Nauta, que era el pueblo anterior, y hacer 100 kilómetros de carretera para llegar a Iquitos. Ah, Boca es donde dijeron Sí, para venir. Pero si embarcamos salimos hoy, o sea... Hoy día, Sí. sí, puta, hoy día. Entonces, rápidamente, como que yo creo que nos miramos uno al otro. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos esperar aquí más tiempo o ya vamos por eso? ¿Y cuánto demoramos en tu barco? Ya por decir, hoy día nos vamos ya. Hoy es martes, miércoles, pero estás allá ya. Estábamos saliendo hoy. ¿Por qué no aprovechar ese momento? Tenemos que dejar todo claro, ¿no? Sí. Nos gustan las cosas Claro. claras. Mira, claro. vas a tener que buscar para que te pongan la rampa. Ajá. 2 o 3 personas para que muevan la plancha, pero no es fácil, pues esa plancha, para que le miran. Hacer los buscar- tablones para que puedas subir el Tablones. carro. Ya, nada más, ¿Ese seguro? eso es seguro. Porque la motonave solamente está cargando una carga. ¿Y a qué hora salimos? ¿Por qué? Porque el lancha va a salir al mediodía. Al mediodía. Anda ya. Anda con señora. Por eso Anda ya, digo. ajá. A Y hay ver, un estimado. espera. Agarramos la combi, nos fuimos y eran como unos 500 metros hacia el puerto. Tardamos como 25 minutos en hacer esos 500 metros. Em teoria, embarcamos hoje, saímos hoje, 1.100 soles. Este barco saía hoy y nos deja en Iquitos, porque los otros barcos te dejan en Nauta. Incluso en Nauta, el río está un poco bajo ainda, lo que me sorprende. Sim, não? Mas o rio está baixo. Me desanimou quando eu escutei. O rio está baixo. Eu, puta que pariu. Não me foda. A ver lo que vai passar, senhores. Começou um caminho que você pensava, meu Deus. E o senhor onde foi parar? Por donde va la... Ah, por ahí, ¿no? Primero. Acá que te estaciona acá. No que tem essa curva assim, uma poça enorme de água, uma moto parada porque a corrente tinha saído e um calor, um monte de caminhão levando tudo que você imagina. Y empezábamos a ver mototaxis que traían tanques enormes de agua para llevar a las aldeas al lado del río. Había unos 4 o 5 barcos y un montón de mototaxis, un montón de camiones que traían las mercancías, un montón de gente y era un espacio súper reducido. E nisso que o Salva achou uma vaga ali, ele conseguiu entrar, ficou estacionado no meio do caminhão, mas ainda estava longe do nosso barco. A Margarita tem que passar aqui, ó. Tem uma volta 360, onde a gente tá. Estaciono la combi, Carol se va, a los 10 segundos ya hay 3, 4 mototaxis alrededor mía, un camión que nos cierra, estaba encerrado, pero bueno, ¿qué iba a hacer? Bueno, aqui é onde a gente tem que sair, de alguma maneira. Temos que sair. Llegaban nuevos camiones
los otros camiones que estaban tenían que salir, pero no había hueco para salir, era todo una confusión. Bueno, Carol, vete allá a preguntar, a ver qué consigues, dónde está el barco, a ver cómo es el barco, cómo vamos a subir allá, porque yo no veo cómo se sube aquí a los barcos. Só de pensar já enche até meu olho de lágrima, porque na hora que eu olhei aquele barco eu falei, what the fuck? Es del Eduardo VII. A margem do rio chegava bem perto de onde a gente estava, mas não tão perto para que o barco pudesse subir na parte seca. La diferencia era como 2 metros y medio de altura para subir al barco. Na minha cabeça já martelando como que a gente vai subir aqui. E aí subi no barco, fui falar com o moço, ele falou, não, tudo bem, a gente vai terminar de carregar aqui umas coisas e depois você sobe aí a Kombi. Eu falei, ah, tá bom, posso olhar o barco? Sim, claro. Aí fui olhar o barco. No que eu vi um monte de galinha no andar de baixo, um monte de galinha no andar de cima. As galinhas já estavam todas lá. E eu falava, oi? E aí voltei pra Kombi, onde o Salva tava lá, com todo mundo gritando com ele, o caminhão parando. Meia hora, então. Tem que ir um pouco mais para trás. Como se ve para subir essa rampa? A ver, a subida. Espectacular. Eu me caguei nas calças. Amigo, ¿dónde vas? Vamos a intentar salir de aquí de donde estamos para acercarnos al barco y ver cómo subimos. Bueno, ahí como pude di la vuelta a la Kombi y claro, ahí ya había otro camión que nos cerraba, un mototaxi con un depósito de agua y nada. ¿Y así? A gritos, ya empezamos todos a gritos, porque ahí todos se gritaban, entonces se te iba contagiando y tú gritabas, tenías que gritar más. Al final era una mezcla de gritos ahí que nadie entendía nada. Esperamos a que el camión saliese y como pudimos nos metimos, esquivamos otro camión, otro mototaxi, otras personas que pasaban por ahí. Em teoria esse barco sai a meio-dia. E agora a Margarita vai. Vamos subir pro barco, olha ali, ó. Jesus amado, onde a gente vai se meter? Bueno, estábamos en el frente del barco y digo, pero ¿y cómo subimos ahí? O sea, veíamos la pasarela por donde estaban subiendo los tigres, la carga. Decíamos, ¿será esa la pasarela que tenemos que subir la Kombi? Bueno, já estamos agora no barco, perto, e agora é onde tudo fica interessante. Aqui é onde a gente vai ter que subir. As pessoas estão carregando, o barco tá cheio de frango, de galinha. E a Margarita vai ter que subir ali, eu não sei por onde, na verdade. Eu imagino que por aqui, não sei, não tenho a mínima ideia de onde a gente vai subir. Eles vão falar. Que tal? Mucho calor, ¿no? Hablando con uno de los jefes de los trabajadores, vi cómo estaban descargando un barco de arroz. 40 toneladas. ¿Y lo descargáis en cuánto tiempo? En 2 horas y media máximo. Un mínimo, un cálculo. 2 horas y media. Sí, 2 o 2 horas y media. Cada kilo son, cada saco, 50 kilos. llevan 2 sacos por persona. 2 sacos por persona son 100 kilos. Para la tele. ¿Y qué? ¿Cuántos pagan por descargar todo esto? 40 toneladas, 400 soles. A 10 soles la tonelada. 10 soles la tonelada. Sí. Y por persona entonces van a ser 50 soles. Somos 8 personas, 50 soles.
Dice 400 soles por descargar 40 toneladas de arroz. Cada persona llevaba encima 100 kilos de arroz por viaje. O sea, eran 2 sacos de 50. 400 soles, eso da 10 soles por tonelada. Por descargar 40 toneladas. 40 toneladas de arroz. Bueno, pues ahí aparcamos, entonces hay que buscar a quien nos ayude a cargar las tablas. Pede aqui. Son varios. No, a ver, él va a querer ganar 3 soles para una falla. Então cárgalo tú mismo. Cárgalo tú mismo. Aqui, na verdade, o Salva tava tranquilo nesse dia. Dime cómo la cargo y la cargo yo. Jefe, voy a quedarme aquí, ¿eh? Acho que ele respirou fundo e entrou no clima, porque senão... Para, ¿qué pasa? Ya, para poner la tabla ya, Claro. Mas assim, a gente não tinha nem ideia do que era a tábua. A tábua era uma coisa, sei lá, que devia pesar meia tonelada cada tábua, gigante assim. 2 tablones enormes, gigantes, que es por los donde están subiendo las personas la mercancía. Y yo, wow, deben ser como unos 5 o 6 metros de tabla. ¿Qué te va a...? Es que no sé. ¿En serio? E aí o cara, não, você tá louco, não sei o que, se você quiser, leva você. E aí um cara ficou meio bravo e saiu e deixou a gente falando. E a gente, ai, peraí, a gente também não pode ser tão agressivo assim, porque se a gente for muito agressivo pra negociar aqui, o pessoal vai deixar a gente na mão e a gente precisa deles. Se van a tener que meter en el barro, hace un montón de sol y me van a tener que colocar las tablas y me van a guiar, o sea, van a ser las personas de las que voy a depender mi vida, va a subir ahí, porque es que como se caiga la combi de allá arriba, perdemos todo, o sea, es un todo o nada. Sí, vamos a poner acá, vamos a subir. Es que vamos a subir. Cerramos el trato. Ellos lo que tenían que hacer era cargar las tablas, que todos parasen por un momento de subir las cosas. Foram 4 pessoas para pegar essa tábua e a tábua era gigante e era essa tábua que a Kombi subiria. Amigos, acá ponte, sirve. É que vamos subir. Aquí, es que ya vamos a poner. En esto llega otro camión. La gente se empieza a impacientar, que quieren subir al barco. Bueno, todos empiezan a gritar. Llega el camión. Esperando. Pero nosotros también. Dale más allá, más allá. Vamos a entrar acá. Dale más adelante. Vale, tranquilo. A ver. Y dice que no, sal ahí, venga pues. Cuádrate acá, O momento mais estressante do dia. Porque as pessoas ficam embaixo? Não tô preparada para isso. Enquanto as pessoas subiam por essa mesma tábua que a gente subiria a Kombi, eu via que a tábua meio que afundava, assim. Eu falava, essa tábua não vai aguentar a Kombi, porque se tá afundando com uma pessoa, imagina com o meu carro. Estaban 2 o 3 personas guiándome. No, vete para la izquierda, vete para la derecha, vete para allá, vete para allá. Me hablaban 3, 4 personas al mismo tiempo. Espera un momento que voy a subir. Cálmate. Aquí, es que ya vamos Dale un poquito. Mira, dame 30 segundos. Vale, va a subir, colócate. Poquito. Un favorcito, dale un poquito. Colócate ya en dirección.
con el calor, 40 grados fuera, yo dentro de la combi así, y ya respiré y dije, aquí hay que pasar. Ya, pero tengo que entrar de frente, ¿no? Pero, ¿y si lo meto así? Escuta para mí. Por acá. Dale, quiebra, ya. Meu Deus. E a gente vendo o pessoal medindo o espaço das tábuas com uma corda. Assim, eles pareciam que sabiam muito bem o que eles estavam fazendo, mas a nós, pelo primeiro barco, a primeira experiência, a Kombi não é só um carro, sabe? É tudo que tem ali dentro, é tudo que ela representa, ela é a nossa casa. Se é 1 milímetro para aquela madeira virar, não sei, sabe? Foi muito estressante. Medição. ¿Y no se rompe? ¡Hey! El camión de atrás casi chocando con nosotros. La gente toda impacientándose un montón. ¡Sal de ahí! ¡Gringo! No sé qué. Da. Esto está haciendo tensión máxima, ¿eh? Nos están mandando salir. Están poniendo las maderas ahí. El camión atrás nos está queriendo pegar. Nos está gritando todo el mundo. Y ahí están colocando unas maderitas ahí. Nadie me sabía hablar tranquilo, nadie me sabía guiar. O sea, era un estrés eso de ahí, yo no sabía ya qué hacer. Acá, agarra. Ah, vale. Ahí agarra. Otra llanta, mira. Métete ahí para adentro. Pero es que gira muy poco mi carro. No giraba bien, o sea, el problema, la dirección que tuvimos después del accidente es que hacia la izquierda no giraba muy bien la combi. Dale, derecho, dale. Ahí, Dale, As pessoas se estressam, as pessoas estão muito estressadas aqui. Acho que é o calor, que não deixa ninguém pensar direito. "25 pessoas te dando instruções, sendo que cada um falava para a direita, para a esquerda, para trás, para frente, para o lado, para o outro. Dios mío. Oh my God. Oh, it's fine. No, we are going to go in the ferry. With the car? With the car, yes. Bota así. Por lo menos alguien que no me grita está bien, ¿no? Despacio. Ya ves. Ahí. Ahí vas a entrar despacito. Come on, Brasil! Esteban, no le van a poner un pariol ahí en medio. ¿Eso no se rompe? What the fuck? E chegou o momento de subir. Y bueno, nos ponemos justos. Estamos de frente. Y yo veo esa rampa de madera y pero eso
es larguísimo, eso, ¿cómo voy a subir yo todo eso? E justo nesse momento, todo mundo parou para ver o Salva subir. ¿Eso no se va a abrir sin algo en el medio? Eu tenho certeza que foi o momento mais tenso da nossa viagem e o Salva vai subir. Eu gravando ali. Y ya, bueno, pues damos, ¡boom! Fui en eso, primera, empezamos a subir. Dale. Oh my God. No, espera, voy a bajar para agarrar una puerta. No, el que se quedó ahí. Ficou meio que travada ali porque era areia fofa, então ficou zzz. Falei, ai, esse é um sinal pra gente não ir. Ahí intento, no da, paro. Tô sentindo que esse é um sinal. Vamos dar meia volta. Naquele momento eu já falei, vamos pro Acre. Y empiezan a colocar las maderas en las ruedas de atrás para que deje resbalar, pero yo pienso, no, tengo que ganar impulso otra vez, porque estoy así, ya estaba subido en la madera. Y yo le doy para atrás, le voy a bajar. Ahí que bajo, todos, había gente atrás, no bajes, ya haces, y todos me empiezan a gritar, y yo, mierda, la mierda. No habéis bajado, no habéis bajado, ay, no me Esquece o Amazonas, vamos pro Acre. Ya estaba, segundo intento. Estamos en la misma posición. I'm shaking. La combi encarada a la rampa y allá el barco, allá arriba. Go straight. Empieza a subir. E assim, a nossa vida, a vida do Salva, né? Porque se acontecesse alguma coisa ali, dependia daquela pessoa, daquele ser iluminado que estava guiando o Salva. No último segundo ali, o moço meio que fez pro Salva virar e a roda foi um pouquinho mais pra lá. Y noto como empiezan a gritar desde afuera. ¡Ah! Yo giro para el otro lado un poquito así. Não sei, assim, foram os 10 segundos mais estressantes. Ele colocou a primeira roda. Ahí noto como la combi, la primera rueda, ¡pum! ¡Pa! Acelero. E aí a gente conseguiu! Estamos dentro do barco! Eu comecei a chorar, fui falar com o Salva depois, logo direto, tipo, chorando já, tipo... Oh my God! Después yo vi el vídeo y dije, esas tablas doblándose como chicle, o sea, y no le habían puesto nada en la mitad de la rampa, o sea... Mas eu tenho um coração para aguentar tudo isso. ¿Qué tal?
E eu falei, se todos os barcos forem assim, acho que meu coração não vai aguentar. Yo creo que en ese momento no me preocupé por lo que iba a venir. Dice, en ese momento ya habíamos conseguido eso, de subir al barco, y para mí ya llegaba. Era como, parece que ya habíamos llegado a Brasil. O Salva ainda teve que brigar com todo mundo ali, porque eles estavam, outra vez, 25 pessoas dando instruções para ele deixar o carro direito no barco. Yo estaba sudando, ahí llegó Carol grabando, llorando. Y yo, ¿qué tal? Tenía un estrés dentro que no sabía lo que hacer. Y aún quedaba maniobrar dentro del barco, que era un espacio súper pequeño. Pode ir, Salva, que tem espaço. Para. Para que vai vir um moço, para. Vem. Dale, chauchero. Vem, pode ir. Vem. Dale. Aê. Ya, dale, adelante. Habíamos sobrevivido a todo eso y ya el resto ya no importa. Calma. Aí, tá bom. Ui, cuidado. Vamos bajar. Acá en esa lancha está bien echada, se ve. Listo. Ahí está bien, ¿no? Ya otros carros viejos, tipo que está. Este carro es internacional. ¿Has tenido miedo? ¿Tienes miedo? No, has tenido miedo, te No viste. tengo casa, no tengo nada. Yo vivo aquí, tengo mis cosas aquí, mi comida aquí, mi cocina aquí. Pasó frío. Sácale un rato al perro, está caliente, ¿no? Ya. Pero si le detienes. Para la agüita. Gracias, jefe. Es verdad, no hay nada. Ya, No muy tenemos bien, más. mucho gusto. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Salva. Eu comecei a chorar. ¿Qué contigo no grababa? Não, porque tá muito quente. Tá tão quente que a câmera parou de funcionar. Tá tremendo até agora. Eu não sei. Vem aqui, nessa um pouquinho. Aquí allá era un lugar para colocar hamaca antes de nada. Eu vou ver isso, toma. Vai tomar uma água. Bueno, subimos. Era como, ¿qué? 5 metros, ¿no? No, me gritaba todo el mundo. Y encima, ¿sabes? Y aún no tengo que pagar. Lo habíamos conseguido. Nos miramos el uno al otro y ya está. Estamos en el primero. Faltan no sé cuántos aún. A gente pôde sentir que ali naquele momento a nossa aventura começava. Siguiente episodio era ver cómo íbamos a conseguir viajar en un barco con 5.000 gallinas y tener que dormir al lado de ellas. Estábamos en el primer barco de Yurimaguas con destino Iquitos.